en política y asuntos públicos de Latinoamérica, y Javier Elaje, director legal internacional de The Human Rights Foundation. Un placer tenerlos a ambos aquí con nosotros en los estudios de La Voz de América en Nueva York. Luis Montes, ¿cuál es tu reacción? Estamos en Nueva York, escuchamos lo que dice Celia. Hay un entusiasmo moderado, digamos, en cuanto a los votantes colombianos. No es lo mismo que se escucha o que se espera en Colombia. Muy buenos días, Patricia. Ahí sí, lo que hemos visto es, la comunidad colombiana, ciertamente en Nueva York es una de las más grandes, creo que después de Miami, en todos los Estados Unidos. Y el entusiasmo, si bien es cierto, se oye, yo no creo que sea el mismo con el que se vive en Colombia, ¿verdad? Hay cierta, no sé si confusión o cierta apatía al proceso ahorita, y eso es obviamente algo que se ve reflejado tanto en redes sociales, en las pláticas de colombianos, y eso obviamente va a tener cierta incidencia en el resultado de el último ciclo. El presidente Santos ganó con una gran votación el voto aquí en Nueva York, previamente el presidente Uribe, y creo que eso es lo que hace ahora la división, que obviamente que los dos bandos están divididos, y eso creo que hace que el ambiente sea un poco más callado, más apático. ¿Qué dice eso, Javier, sobre las democracias? Mire, uno podría definir tres tipos de Estado en cuanto a gobernabilidad democrática. Hay estados democráticos, hay donde se permite la oposición, la libertad de prensa, etcétera. Hay autoritarismos competitivos, que se llaman, que son estados no propiamente dictatoriales, pero donde el gobierno abusa de la oposición, abusa de la libertad de expresión, y hay dictaduras propiamente. La participación de los electores en cada uno de estos sistemas es distinta. En las democracias, por lo general, se presentan casi siempre altos niveles de abstencionismo, porque las personas no creen que votar por uno u otro partido va a hacer una gran diferencia en el día a día. Ellos van a poder comprar, vender, ir a la escuela, ir a la universidad, crecer. Sin embargo, por eso en Colombia hay relativamente poca participación en comparación con, por ejemplo, el vecino Venezuela, que es el ejemplo clásico de un autoritarismo competitivo. En Venezuela la participación de los votantes es arriba del 80% siempre, porque la gente sabe que votar puede significar volver a un sistema democrático. En este caso, Javier, y disculpa que te interrumpa, Luis, ¿qué piensas sobre el caso de estas elecciones en Colombia? Porque sí hay mucho en juego. Vemos a un presidente que va a una reelección, que ha entablado conversaciones con las FARC, un conflicto de ya más de 50 años, y que se acaba de anunciar a pocos días antes de que se lleven a cabo las elecciones un golpe, digamos, político del presidente Juan Manuel Santos, que está llevando a cabo preliminares, pero conversaciones con el Ejército de Liberación Nacional. Desde un punto de vista político, yo creo que la manera como se han manejado las pláticas con las FARC es lo que ha tenido mayor incidencia. Lo que se conoce en términos, en el lingo de campañas de políticas, ellos no han sabido no han sabido enmarcar el mensaje que ellos han tratado de enviar. Y por eso es que en las encuestas que vemos, en la recién encuesta de Ipsos, por ejemplo, la manera como él ha tratado de enviñetar al contendiente Zuluaga en términos de que es el candidato de la guerra, obviamente no ha cuajado con el electorado, y creo que eso ha sido uno de los problemas principales que ha tenido la campaña santista, o reeleccionista, quieras o no, la estrategia que ha ocupado el candidato Zuluaga y obviamente su máximo estratega, el expresidente Uribe, creo que ha tenido también mucho éxito. Lo pone 8 puntos arriba una semana antes de la elección. Hay varios números que están en disputa, sí, según las encuestas, pero Javier, el presidente Juan Manuel Santos dice que está seguro que va a ganar en esta segunda ronda por 8 a 10 puntos. Entonces, ¿cuál es? Mire, la verdad es que eso se va a definir mañana. Ahora estaba leyendo las últimas encuestas y al parecer hay encuestas creíbles que le dan la victoria a uno, encuestas que le dan la victoria al otro, y encuestas incluso que tienen un empate, que les dan un empate técnico. En cuanto al tema de cómo enmarcar
el tema de la lucha contra, de la finalización de la guerra armada, de la búsqueda de la paz, de la solución del problema de la FARC y del ELN, yo creo que el problema del gobierno del presidente Santos ha sido que el mensaje que ha dado que el mensaje de la paz tiene que estar acompañado a un mensaje claro contra, por ejemplo, la dictadura de Cuba y el gobierno autoritario de Venezuela. Eso no significa irse a la guerra con Cuba o Venezuela. Significa hacer lo que hace Estados Unidos, por ejemplo, cuando se reúne con China. Tiene gran comercio con China, tiene gran tipo de relaciones comerciales. Sin embargo, cuando se reúne, también se reúne con los presos políticos, también habla y pide la liberación de los presos políticos, pide que se respete la libertad de prensa, los derechos humanos. Hay una mano derecha y una mano izquierda en la manera en que se llevan las relaciones internacionales. Yo veo que el presidente Santos ha fallado en que por tener una buena relación internacional, así lo dice él, por no irse a la guerra, no dice nada sobre lo que ocurre en Venezuela y va a negociar a Cuba, que es la última dictadura de América Latina, sin Pero anotar Javier, eso, ¿no es eso un poco complejo, Luis? A ver qué piensas. Vemos al expresidente Álvaro Uribe acusando a Juan Manuel Santos de que va a llevar a Colombia, si es reelegido presidente, al Castro chavismo. Por otro lado, Oscar Iván Zuluaga pone condiciones o modifica hasta cierto punto su postura en cuanto a las negociaciones con la FARC. Bueno, lo que se ve es que obviamente es un mensaje político nuevamente que trata de, por un lado, ser el policía malo y por el otro ser el policía bueno. El estratega, por un lado, apela a la emoción, a exacerbar esa emoción para sacar los votantes a votar. Hay claramente las encuestas demuestran de que hay un cansancio ya de más de 30 años de conflicto armado. Por lo tanto, la gente quiere ver un final, las víctimas quieren tener, hacer un reparo a esos crímenes de guerra que han habido. Por el otro, también ahorita, en términos de política de Estados Unidos, lo podemos entender como una primaria republicana. Esta elección general, porque obviamente lo que se está peleando aquí es más que todo quién está, quién podrá, es más conservador, quién podrá jalar más votos de derecha, y obviamente Santos ha logrado ahora hacer una alianza circunstancial con cierta gente de izquierda que de dar frutos a esa alianza es muy probable que estos pequeños porcentajes puedan ser los que esto lo traigan arriba del 50%. Y va a ser interesante ver cómo esa alianza luego, después de la presidencia, ya en términos de gobierno, cómo eso va a poder influir, porque obviamente va a haber un costo político para el presidente Santos si eso se da. Javier. Yo no estoy de acuerdo con lo dicho por el presidente Uribe en relación a que Juan Manuel Santos va a llevar a Colombia hacia un castrocomunismo, ni mucho menos, por supuesto. El presidente Santos es un demócrata, claramente ha gobernado de manera democrática, una persona que respeta a la prensa opositora, una persona demócrata. Sin embargo, una cosa que ocurre mucho en las democracias latinoamericanas, los partidos de centro-derecha, como usted está mencionando, es que descuidan el discurso ante la opinión pública, descuidan el hecho de informar a la opinión pública de la diferencia entre una democracia y una dictadura. Entonces, cuando el presidente Santos, a cambio de no alienar a sus vecinos, de no molestar a Venezuela, de no pelearse con Cuba, de no hacer problemas, deja que crezca una opinión pública que comienza a decir, bueno, estos son los partidos de la centro-derecha, la próxima vez voy a votar por quien venga y me diga que Cuba es un buen país, que Venezuela es el rumbo a seguir, y eso ha ocurrido en las democracias de Ecuador, en la democracia de Venezuela, en la democracia de Bolivia. Pero no es justamente, Javier, esa percepción que está cambiando en nuestros países, especialmente en este caso en Colombia, que a los colombianos les interesan los problemas internos, ¿no? Bueno, yo creo que, yéndonos digamos, al tema económico, que es lo que normalmente hace votar a la gente cuando el estómago está vacío. La reforma agraria. Exactamente. El presidente Santos puede ser víctima de su propio éxito, porque al tener una economía que está avanzando y está fuerte, está casi al 5% creciendo en el último año, la gente como que se le ha olvidado un poco el tema económico. Y aquella frase de 1992 aquí en Estados Unidos, la economía es estúpido, obviamente ahora se ha convertido en el tema entre la paz y la guerra. Y la gente ha olvidado que los estómagos están llenos, que obviamente que el presidente Santos en papel tiene todo para ser reelegido.
Pero como la base es la que está ahorita en juego, la base derecha es la que está en juego, es por eso que ha encontrado un espacio el candidato Zuluaga para poder hacer su caso y obviamente estar arriba en algunas encuestas. Javier, ¿te parece que ha manejado, en tu análisis, ha manejado bien y como abogado los acuerdos de paz que se llevan a cabo en La Habana, el gobierno del presidente? Mire, a mí me parece que es legítima la búsqueda de paz, especialmente por un conflicto tan largo. Ahora, viendo proporciones y viendo lo que significa el sistema democrático, entre las FARC y el ELN, que tienen alrededor de 15.000 personas que están en el campo combatiendo, son el 0.02% de la población venezolana, que son 47 millones de personas. Es decir, es un conflicto que no tiene ninguna proporción como, no sé, los conflictos que hay en países donde hay guerra civil, etcétera. Entonces, la atención que se le da a ese conflicto, en mi opinión... De la población colombiana, dirás. De la población colombiana en proporción es muy pequeña, 0.02%, los combatientes de la FARC y del ELN. Me parece que en proporción, por tanto, se le da demasiada atención a un tema que ambos partidos quieren solucionarlo y pueden variar en matices en cuanto a su política de cómo solucionarlo. Y sí se dan mensajes fuertes. Y ahí yo creo que no solamente la economía o el día a día juegan el rol en la manera de ver de las personas. Las ideas son sumamente importantes. Entonces, las ideas, por ejemplo, que Gabriel García Márquez sea un gran escritor y que siga apoyando hasta sus últimos días a Fidel Castro, es tan importante para la psiquis latinoamericana como que Mario Vargas Llosa, que en algún momento apoyó a la dictadura de Fidel Castro, ahora sea un gran detractor de Fidel Castro y Venezuela. Esas cuestiones son poderosas en el día a día, en la manera en que la gente toma sus decisiones a la hora de ir a las urnas. Por eso es que es importante que ambos partidos, y en este caso el presidente Santos, si bien mantenga una política demócrata interna y tenga una visión progresista en cuanto a la búsqueda de la paz con la FARC, en cuanto a muchos otros asuntos, que se asocie con la centroizquierda, el Partido Verde, etcétera, que haga eso está perfecto, pero que también tenga en sus pensamientos y en sus discursos a Venezuela, como lo tenía cuando era ministro, y que es lo que le ha dado, yo creo, también una ventaja en esta última competencia a Zuluaga. Y hablando de ese tema, ¿piensas, Luis, que de alguna manera el votante colombiano castigaría al presidente Juan Manuel Santos debido a lo que está pasando en la hermana República de Venezuela? Bueno, ese ha sido el intento, obviamente, de la oposición del presidente Santos de tratar de amarrar, ¿verdad?, lo que está sucediendo en Venezuela con la negociación de la paz. Yo creo que el electorado colombiano es bastante maduro. Es algo que dentro de Latinoamérica yo creería que es una de las democracias más maduras en todo, ¿verdad? En toda la región. Y va a ser difícil que un discurso de miedo así penetre tanto. Obviamente ya lo vimos en la primera vuelta que al dividir conquista. Y eso obviamente puede generar. Ahora, yo por eso insisto, va a depender mucho de cuánto el presidente Santos pueda enamorar, pueda apelar al voto de centro izquierda, para poder lograr esos puntos que necesita para sobrepasar. Bueno, hasta ahora casi todos los partidos le han dado ese espaldarazo y Oscar Iván Zuluaga, o sea, están divididos, los conservadores así lo han hecho. Si fuera, Javier, tú a predecir, sabemos que en política todo puede pasar, ¿quién consideras que se llevaría la victoria? Mire, yo creo que si repunta, si mucha gente que votó por el presidente Santos, siempre hay una voluntad de cambio, si mucha gente que votó por el presidente Santos ve en Zuluaga antes un candidato que probablemente no iba a llegar y ahora lo ve como que está a punto de ganar, tal vez haya una inclinación hacia votar por él y él termine llegando al gobierno. Pienso que tal vez eso podría ocurrir. Luis. Yo creo que el abstencionismo es el mayor amigo, el mayor aliado del candidato Zuluaga. Y obviamente la participación de los votantes va a ser el mejor aliado del candidato, de la reelección del presidente Santos. Ahora, vamos a ver, esto es lo que se conoce aquí en Estados Unidos como el get out the vote, ¿verdad? La operación para sacar los votantes a votar. Vamos a ver cuál de las dos maquinarias está mejor preparada para eso. En uno, obviamente, le está apostando a ese abstencionismo de casi 60% en la primera vuelta, y el otro
en lograr que todas estas alianzas que se están haciendo logren sacar más votos para ayudarle a conquistar la presidencia una vez más. Si sigue este abstencionismo a esos niveles tan altos, Javier, ¿cuán difícil o fácil va a ser para el nuevo presidente gobernar el país? Mire, esa misma gente que no va a las urnas, porque en las democracias decide que votar por uno u otro partido no va a hacer la diferencia en sus vidas, es gente que por lo general tampoco va a participar mucho en manifestaciones en la calle, que no son la gente que se pone el brazalete y se identifica con una causa. Por lo general es gente que se considera más apolítica. Entonces me parece que el abstencionismo no va a afectar en la gobernabilidad del próximo gobierno, pero sí va a afectar en quién sea el próximo gobierno ahora, en el momento de las elecciones. Una cosa que sería interesante subrayar es qué diría América Latina, en general el público latinoamericano, si se le da a elegir entre uno y otro. Yo creo que en las democracias habría un empate técnico igual, pero en los países autoritarios, como Venezuela, o ya en la dictadura, como en Cuba, seguro que habría una unanimidad en favor de Zuluaga, porque él se ha mostrado un poco más solidario al final con esas personas. No olvidemos que bajo los gobiernos autoritarios esas personas no pueden ir a la tele ya, no pueden ir a los medios de su preferencia, esas personas no pueden participar con argumentos inteligentes, como hemos visto en los debates de Colombia, de detalle, matizados, no, porque ya llegan con un argumento básico y el gobierno les responde con insultos, escuálidos, gusanos. Entonces, esa gente se siente agredida y siente que es un deber moral de los gobernantes demócratas de solidarizarse con ellos. Luis, entonces yo creo que hay una mayor simpatía con Zuluaga en ese aspecto, ¿no? Luis, y ya para finalizar, para la región, inclusive para las relaciones con Estados Unidos, ¿cómo va a afectar que gane uno u otro candidato? Bueno, de acuerdo a los pronunciamientos que han habido de parte del Departamento de Estado, pareciese que es que estamos hablando con la misma base. Estamos hablando, nadie está por... Yo creo que ¿verdad? Ahondando en lo que decía... con la única diferencia que el expresidente Álvaro Uribe está apoyando a uno de los candidatos abiertamente. Absolutamente, pero yo creo que el Departamento de Estado creo que ha logrado entender que el sistema... esta no es una elección, por ejemplo, como la que se da en Venezuela o la que se da en El Salvador o en Nicaragua, por ejemplo, donde el sistema está en juego, en Bolivia, en Ecuador. Lo que estamos viendo aquí es básicamente el continuismo y una negociación más leve con las FARC, o una negociación con unas condiciones casi que están destinadas a fracasar. Entonces, para Estados Unidos, si bien es cierto, Colombia ha sido uno de los aliados más fuertes, si no el aliado más fuerte en Sudamérica por la última década, creo que a Estados Unidos cualquiera de los dos que llegue no va a hacer mucha diferencia. Probablemente ya en términos de política quizás le apueste a Zuluaga solo por la relación que ésta pueda generar, por ejemplo, la incomodidad que le genera que las negociaciones se están dando en Cuba, y cuando a Estados Unidos se le pregunta cuál es tu posición sobre esto, simplemente se queda. Bueno, pero apoyan definitivamente, el gobierno apoya las conversaciones de paz con ambos grupos, y así lo han dicho públicamente. Lo han expresado, el secretario Kerry ha dicho verdad abiertamente que él apoya, y de hecho hace menos de un mes dieron fondos para que a través de la OEA verdad se siga el proceso de paz y se siga el proceso de la reforma agraria y todos los demás puntos que el presidente Santos ha puesto en la mesa. Entonces, si eso se toma como un apoyo tácito, creo que tenemos también ahí, leyendo las hojas del té, creo que ahí también vemos algo positivo. Bueno, muy bien, y con esas palabras le vamos a dar fin a este segmento de Foro Interamericano. Le agradecemos a nuestros invitados, a Luis Montes y a Javier Elaje, por su participación en el programa. A ustedes, nuestros televidentes, no se retiren, están viendo Foro Interamericano de La Voz de América.